Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sofía Martínez y hoy vamos a darle con todo a Lucas, a los capítulos 3, 4, 5 y 6 para estar al día a lo que dije que íbamos a estar haciendo todos los días, pero pues lo bueno que gracias a Dios ya puedo grabar este video y enseñarles lo que era la vida de Jesús en los capítulos de Lucas. Entonces, en el capítulo 3, algo muy bonito pasa ahí y creo que es algo que marca un antes y un después en nuestras vidas, porque es algo sinceramente muy importante y también cuando nos pasa a nosotros es algo que también recordamos con mucha alegría y con mucha emoción de aquel día que fuimos bautizados. Entonces sí, en el 3 es el bautizo de Jesús. Y Jesús fue bautizado por Juan, Juan el Bautista, y luego al bautizarse la palabra de Dios dice que se escuchó una voz en el cielo que decía que era que la voz le decía a Jesús: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Wow, qué bonito es recordarnos esta palabra que Dios le estaba dando a Jesús, pero también en ese momento nosotros, cuando nosotros nos estamos bautizando. Entonces, qué bonito. Entonces, ya en el 4 va directamente hacia la historia donde Jesús estaba en el desierto por 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. Y él no había comido nada, no había tomado nada de agua. Y el diablo quiso venir y decirle, por ejemplo, pues ustedes saben, para los que viven en el desierto, saben cómo pues nomás es pura tierra, o si de por sí pasa, no sé, un cactus o algo así, pero en aquellos tiempos yo creo que nomás era pura tierra y quizás unas cuantas piedras por ahí, ¿verdad? Entonces ahí es donde Satanás le dice, bueno, pues si verdaderamente eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús no la convirtió en pan, para que sepan, pero él no lo hizo porque no podía hacerlo, porque bien que podía hacerlo, porque Jesús era alguien que hacía muchos milagros y sanaba mucha gente y él fácilmente lo pudo haber hecho, pero no le iba a hacer caso a quien está tratando de destruirlo. Y la Biblia claramente lo dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué hace Jesús contra eso? Como cuál es el contraataque que le da hacia el diablo. Y eso es cuando Jesús le dice en el versículo 4 del capítulo 4, cuando Jesús le responde, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces él le dio una bofeteada al diablo diciéndole que ese no es nuestro sustento, y es algo también para que nosotros nos recordamos que el sustento físico no es solo lo que nos sostiene, también necesitamos ese pan espiritual, se pudiera decir, ese alimento espiritual que verdaderamente llena nuestras almas. Y ahí es cuando Jesús le va en contra de palabra, pero él usa la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, para ir en contra del diablo. Y lo que nos deja ahí, esa parte de la Biblia, es que cuando pasemos entre valles de tentaciones, cuando pasemos donde estemos escuchando vocecitas que nos están diciendo que hagamos contrario de la voluntad de Dios, tenemos un arma muy poderosa, la cual es la Biblia. Entonces, ahí acaba eso y luego Jesús le dice, otra vez escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, y así en un 2x3 ya Jesús ya le había dicho a Satanás que con él no iba a estar tentándolo. Y luego él termina diciendo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque él llegó, si Jesús tuvo tentaciones,
siendo el Hijo de Dios, nosotros no tendremos, pues sí, sí vamos a tener, pero es muy importante recordarnos que al enfrentar tentaciones, al enfrentar ataques del enemigo, tenemos la arma más poderosa, la cual es la Biblia. Entonces ya acaba esa historia y en el capítulo 4 y luego viene una parte cuando Jesús está en Nazaret y es algo que verdaderamente subraya por lo que fue enviado Jesús para hacer en nosotros, hacer en este mundo, lo cual dice es el 4, o sea, es capítulo 4, versículo 18 al 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces eso es la misión del Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, los cuales somos nosotros. Él vino para traernos sanidad a ti y a mí. Entonces ya por terminar el capítulo 4, ya nos ve los últimos versículos 43 y 44. Ahí dice algo muy bonito, se los voy a leer, lo cual dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, ese nomás era el 43, me equivoqué, perdón. El nomás Lucas 4:43. Ahí también subrayando pues lo que acabé de leer también, a los quebrantados de corazón. Para eso vino Jesús, para ir a anunciar el evangelio por todas las naciones, y por eso fue enviado. Entonces ahí Jesús remarcando otra vez por qué fue por lo que él había venido. Y entonces justo al empezar, ya yendo al capítulo 5 de Lucas, es donde está una de las historias pues más reconocidas, conocidas de la Biblia, lo cual es la pesca milagrosa. Entonces aquí a mí lo que me encanta de esto es que es algo que también podemos aplicar hacia nosotros, porque aquí es cuando llega Jesús, ve 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y todos los pescadores que estaban con sus redes, pero ellos no estaban agarrando muchos peces en sus redes. Entonces ahí va Jesús, está hablando con ellos y luego le está diciendo que esté echando que otra vez eche sus redes para pescar. Va y a Pedro, ¿verdad? Entonces va y lo hace otra vez Pedro, pero un poco como no creyendo, como que, ay, ¿cómo voy a sacar peces? Y lo he estado haciendo casi todo el día. Pues todos los pescadores estaban reunidos ahí en el lado del que era el lago, ¿verdad? Con sus barcas, en sus botes y tirando sus redes, pero no estaban agarrando peces en sus redes, lo cual para un pescador, pues su propósito, se pudiera decir, es pescar peces. Entonces está echando sus redes, no están agarrando. Entonces Pedro, ya como la última vez, ya le está diciendo a Jesús, bueno, hazlo. Y lo importante de aquí es que él hizo caso. Pedro le hizo caso a Jesús y otra vez echa sus redes, y ya cuando las va sacando, una increíble cantidad de peces van saliendo de ahí. Entonces ahí pues Pedro ya se tira de rodillas, como bien asombrado de lo que había pasado. Y entonces ahí es cuando Jesús le dice a él: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces se fue Pedro yendo de pescador de peces a pescador de hombres, al ver ver un milagro tan impresionante, y verdaderamente un milagro que quizás él ya no tenía suficiente fe, pero aún así Jesús cumplió. Entonces
ya termina esa historia y va a la historia de cómo Jesús sana un leproso. Y lo interesante de esta historia es que no fue que Jesús fue y lo sanó solamente, pero el leproso fue quien lo buscó y le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como reconociendo que él podía limpiarlo, pero verdaderamente haciendo esa parte de: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí Jesús le dice: sí, quiero limpiarte. Y se limpió. Y luego ahí es cuando él ya es libre y pues ya es sano. Entonces esa es la historia de cómo Jesús sana al leproso. Y luego otra historia que es una de mis favoritas, que me encanta, que siempre es buena reflexionar en, es cómo Jesús sana al paralítico. Entonces, si no conocen esta historia, es una empieza donde estaba Jesús pues enseñando, estaba sentado con los fariseos, los doctores de la ley, y estaba ahí reunido con muchas personas que eran de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y ahí el Señor estaba haciendo milagros, estaba sanando, estaba enseñándoles, pero había un señor, una persona que estaba paralítico. Entonces están sus amigos del paralítico, lo están teniendo como en la palabra dice que está en un lecho, o sea, sería como de esas camillas donde ponen a la gente después de como accidentes de carro, cosas así, para que estén acostadas, ¿verdad? Entonces los amigos van y lo llevan para que lo sane Jesús, pero ven que está bien lleno el lugar, en la casa donde todos estaban reunidos. Entonces lo que hacen es que lo suben al techo y literal encuentran un hueco para poder bajarlo y lo van bajando. Lo bajan y pues le están pidiendo a Jesús que lo puedan sanar. Y Jesús sana al paralítico, pero dice: por la fe de ellos eres salvo. Y eso es bien importante para nosotros también, porque con las personas que nos estemos rodeando, con que sean personas que hagan ese tipo de cosas para nosotras, y tus amigos no pueden quizás llevarte a acercarte más a Jesús, verdaderamente es algo sano o no. Porque si no hubiera sido por los amigos, por su inmensa fe de decir: no, que lo vamos a subir y lo vamos a bajar para que Jesús lo vea y pueda sanarlo, porque literal ya lo bajaron y enfrente de Jesús estaba ahí el paralítico. Entonces eso nos deja una muy buena enseñanza de cómo debemos de tener personas que compartan nuestra misma fe y que puedan tener más fe que nosotros, lo cual está bien, porque eso nos impulsa y nos empuja para poder seguir creyendo en los milagros de Dios. Entonces, ya terminando esta historia, va al capítulo 6. Y ahí es donde Jesús hace una de las cosas también más importantes, lo cual subraya muchas de las cosas que pasan en la Biblia, y es escoger sus 12 discípulos. Entonces ahí pues hace su selección de sus 12 discípulos, y ahí son escogidos. Eran Pedro, Andrés era el hermano de Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y por último Judas Iscariote, el que pues al final fue quien él entregó a Jesús y lo traicionó. Entonces pasa pues esa elección de los discípulos, y luego hay 4 principios que enseña aquí Jesús usando pues parábolas, lo cual son historias para remarcar principios de la Biblia, y son la de la regla del oro, el juzgar a los demás
por sus frutos serán conocidos, y los dos cimientos. Entonces, la primera, la regla de oro, y no sé si todos ya conozcan la regla de oro, pero sí van a saber qué es la regla de oro, de tratar a los demás como tú quieres ser tratado. Y ahí pues invito que lean esa parte, está en Lucas 6, de 27 a 36. Ahí es donde todo ese pedazo es sobre eso, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Hemos sido llamados para amar, no para estar causando mal. Entonces, luego del 37, el 42 del capítulo 6 es el juzgar a los demás, y ahí lo que subraya esos versículos es: no estés juzgando si no quieres ser juzgado. No estés diciendo cosas de los demás si no quieres, de que las cuales no son buenas, si no quieres que ellos digan cosas malas de ti. Entonces, eso es algo muy importante, porque siento que ya hoy en día se hace muy fácil poder estar como juzgando a la gente sin saber por lo cual están pasando, ¿verdad? Y es algo triste, pero a la vez es algo que como cuerpo de Cristo, como uno solo, podemos todos trabajar y mejorar en no estar juzgando, sino amar y edificar. Entonces, la tercera es: por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, también me encanta, que es del 43, 45, son 3 versículos, pero eso también subraya de cómo por lo que hacemos, nuestros frutos vamos a ser conocidos, y cuáles frutos estás haciendo. ¿Son buenos? ¿Son malos? Porque es como si un árbol que ya está como podrido no va a dar un buen fruto, ¿verdad? Pero un árbol que está bien firme, que está arraigado con buenas raíces, va a dar un buen fruto. Entonces, ¿qué tipo de fruto tú estás dando a día en tu vida? Y luego, por último, para ya terminar este capítulo, es los dos cimientos, lo cual es muy importante también, porque en dónde estamos edificando nuestra casa, en buena o mala tierra. Y esos versículos de 46 a 49, otros 3 versículos también, está hablando de cómo había un hombre que había 2 hombres. Uno edificó su casa sobre la arena y el otro sobre una, creo que era una roca. Ajá. Pero el que estaba en su casa de arena pasó una tormenta y se llevó su casa, se la voló. Más el que estaba en la roca, su casa no se voló. Es como si pasara una tormenta muy fuerte y voló la casa. Obviamente pues es lógico que iba a volar primero la de arena, porque como estaba en arena, la arena no es para nada buena tierra para poner una casa, ¿verdad? Entonces eso es como para reflexionar en nosotros, en qué o en cuáles cosas o en quiénes estamos basando nuestro diario vivir, nuestra casa, nuestra fe, en buena o mala tierra. Estamos, nuestra casa se está volando cuando pasa la tormenta, o está firme. Entonces es algo en que meditar. Y sí, ahí ya es los resúmenes de esos 4 capítulos. Espero que hayan podido aprender algo nuevo hoy, y pues que Dios los siga bendiciendo en donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo que estén ustedes. Pero sí, y recuerden que Jesús vino para... Ay, perdón. Jesús vino para ser la luz en nuestras vidas, y Él continuará siendo esa luz aún cuando estemos en medio de la oscuridad. Entonces, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.